Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos una vez más a su programa Un Tiempo con Dios, un programa donde compartimos la palabra del Señor. Como cada uno de ustedes ya saben, hablamos acerca de todas las maravillas, grandezas, la misericordia de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, esas promesas maravillosas que Él ha ofrecido a través de su palabra a cada una de nuestras vidas. Así que nos gozamos en esta mañana porque sabemos que Dios tiene el control de todo, es Él quien transforma nuestras vidas y es Él quien va a ministrar cada uno de nuestros corazones en este día. El día de hoy me acompaña mi hermana Alicia. Hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Amén, hermano. Qué gusto de nuevo estar acá en el programa, ¿no? Compartiendo las buenas nuevas, lo que Dios nos manda a hacer, ¿no? Este es el propósito de Dios, poder compartir las buenas nuevas a toda persona que quiera conocer de Dios, ¿no? Amén. Los programas pasados estuvimos conversando, ¿no?, acerca de ese nuevo nacimiento, esa necesidad de que nosotros tenemos de nacer de nuevo. Hablábamos, ¿no?, acerca de que ya no era un nacimiento carnal, sino que era un nacimiento espiritual, un nacimiento de parte de Dios. Ya no somos solamente hijos de nuestros padres, sino que ahora tenemos una herencia de parte de Dios. Tenemos una promesa de parte de Dios que ahora vamos a pasar a ser coherederos del reino de los cielos. Hemos visto, ¿no?, en los programas anteriores ese nuevo nacimiento, ese encuentro entre Jesús y Nicodemo, este maestro de la ley que le decía: maestro, rabí, en verdad sabemos que vienes de parte de Dios, porque si no vinieses de parte de Dios no pudieras hacer todas estas cosas. Entonces ahí Jesús le dijo, ¿no?, en ese momento: mira, Nicodemo, tú conoces mucho de la palabra, pero es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario un nuevo nacimiento, es necesario que haya una renovación, una transformación espiritual en tu vida para poder heredar el reino de los cielos. Muchas veces queremos las bendiciones, pero no queremos hacer ese sacrificio, ese nuevo nacimiento, esa herencia. Muchas veces no queremos dar ese siguiente paso de nacer de nuevo, ¿no? Amén, hermano. Ese es, como usted menciona, ¿no? Ese es el primer paso para poder iniciar una nueva vida, un nuevo nacer, ¿no? Pero ¿cuál es ahora el segundo paso? Porque tenemos que seguir avanzando, ¿no? Porque eso es dar pasos y pasos firmes. ¿Y qué más la firmeza que es la palabra de Dios, ¿no?, el Espíritu Santo? Entonces, ¿cuál es ese siguiente paso que debemos dar? Es la justificación. La justificación. Dice la palabra del Señor que nosotros somos justificados. Somos justificados, ¿por qué? Por medio de Cristo Jesús. Pero vamos a desarrollar este tema el día de hoy. En esta mañana vamos a desarrollar la primera parte de este tema de la justificación. Recordemos que estamos llevando una secuencia. Si no has visto nuestros programas anteriores, te invitamos, ¿no?, a que puedas visualizarlo por allí, por el Facebook del canal JRTV, el Facebook de la Iglesia Apostólica Kairos. Allí están las transmisiones anteriores. Te invitamos a que puedas visualizarlas para que podamos llevar esta secuencia de todo lo que el Señor ha ido nutriendo nuestros corazones y todo lo que el Señor nos va enseñando día con día, porque cada día aprendemos algo nuevo. Y el día de hoy, como dice mi hermana Alicia, vamos a hablar acerca de la justificación y vamos a centrarnos allí en la palabra de Dios en el libro de Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 y 2. Los invito a que puedan sacar su Biblia, que puedan buscar la palabra para que juntos podamos entender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, porque como siempre le repetimos, no es lo que yo diga, no es lo que mi hermana diga, no, es lo que Dios dice en su palabra, lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, hermana. Amén, hermano. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Le damos las gracias al Señor por esa porción bíblica que nos entrega el día de hoy. Comienza, ¿no?, diciendo de una vez la palabra del Señor. Dice: justificados pues. Dice: justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. O sea, que nosotros no somos justificados por cualquier cosa, somos justificados por la fe. ¿Pero la fe en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la palabra, como siempre decimos, es clara, es sencilla, es simple para nosotros poder comprender, y la palabra va directo a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, a nuestra mente,
¿ya? Y nos indica, ¿no?, que acá nosotros tenemos una promesa más, y es la promesa de que vamos a ser justificados delante del Padre por medio de Jesucristo. Y vamos a ir a los conceptos, o sea, ¿qué significa la palabra justificación? De manera directa dice que se refiere a la acción o efecto de demostrar o probar que algo es válido. O sea, que Jesucristo, por medio de Jesucristo, Él le muestra al Padre o le prueba al Padre que nosotros somos válidos para poder entrar a ese reino de Dios. Que somos válidos para poder entrar en ese reino eterno. Entonces, pero mira lo que dice el otro concepto. Dice, se refiere a la forma en que una persona se declara justa ante Dios, generalmente a través de ¿qué? De la fe y de la gracia. De la fe y de la gracia. No somos salvos, no somos justificados por obra, no somos justificados porque yo soy bueno, porque yo hago esto, porque yo ayudo al prójimo. No, somos justificados por medio de la fe y de la gracia. Y dice la palabra del Señor que la gracia no es que viene de nosotros, ese es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es eso que Dios nos regala y nos permite poder llegar a la presencia del Señor. Nos permite llegar a la presencia de Dios, pero es necesario que nosotros podamos colocar esa fe en Jesús. Si no colocamos la fe en Jesús, entonces nunca va a haber esa gracia, nunca va a haber esa fe. Hablábamos en los programas anteriores, hermanas, acerca de ese nuevo nacimiento. Y estaba bien. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento, pero ahora nosotros necesitamos ser justificados delante de la presencia de Dios. Y mira lo que dice acá. Justificación es un acto judicial de Dios. Es cuando Él declara que el pecador está libre de condenación y lo restaura a favor divino al confiar en los méritos de Cristo por la salvación. Y mira lo que dice el libro de Romanos, allí mismo donde estamos leyendo, pero el capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra es clara, hermana, la palabra es clara a cada uno de los que nos están viendo y nos están oyendo en esta mañana. La palabra es clara, dice que vamos a ser justificados, pero es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y ya hemos hablado de que Jesucristo simboliza también ese nuevo nacimiento. Si nosotros nacemos de nuevo, nacemos delante de la presencia de Jesús. Jesús le dijo, mira Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no eres heredero del reino de Dios. Pero ahora Jesús nos indica, mira, está bien, si tú naciste de nuevo, yo, Jesús de Nazaret, te voy a justificar delante de la presencia de Dios. Hermano, es como si dijéramos, ¿no? Mira, yo soy pecador, yo soy una persona que hace maldades, pero Jesucristo en su infinita misericordia, en su amor, le dice al Padre, mira, Él tiene todas esas fallas, Él cometió todos esos errores, todos esos pecados, pero Él tomó una decisión. Y tomó la decisión de ¿qué? De nacer de nuevo, de ser una nueva persona y de ser obediente a la palabra del Señor. Sí, hermano, y Dios es muy grande, ¿no? Que por su gracia hemos sido justificados, ¿no? Y como nos menciona, que la gracia de Dios es un don, es un regalo que estamos recibiendo. No es que se nos plació a nosotros, ¿no? Se nos plazó a nosotros, sino que es un regalo que Dios nos da, ¿no? Es algo que no lo esperábamos, pero solo la bondad y la misericordia de Dios es lo que nos puede dar eso, ¿no? Es la justificación. Quiero leer este versículo, este libro, Corintios, capítulo 5, versículo 21, que nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros teníamos esos pecados, ¿no? Pero por medio de la justificación es que Dios nos dice, vas a ser tú justo, porque yo, por medio de la gracia, te estoy limpiando todos esos pecados que tú tenías. Y como tú dices, ese paso de nacer de nuevo, por medio de gracia y por la fe en Cristo, es que somos justificados, ¿no? Amén. Y mire, es importante lo que dice ahí el libro de 2 de Corintios 5:21, ¿no? Dice, al que no conoció pecado. O sea, acá básicamente está hablando de Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando de Jesucristo y dice, mira, Jesucristo nació santo. Es la única persona que ha nacido santa, sin pecado, sin mancha, sin arruga.
¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, directamente fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María y Él nació sin ese pecado original en el cual nacemos todas las personas. Todos los hombres nacemos con ese pecado porque viene de generación en generación. Hablábamos en los programas anteriores, ¿no? Del pecado de Adán, el pecado de Eva, que ha venido de generación en generación, esa desobediencia, ¿no? Entonces, acá el apóstol Pablo nos habla claramente, mira, Jesucristo nació sin pecado. Jesucristo nació limpio, nació puro, pero Él por causa de nosotros tomó cada uno de nuestros pecados, tomó cada uno de las maldades que tenemos como personas, Él las tomó en sí y las llevó ¿a qué? A la cruz del Calvario, a que esos pecados fueran clavados en la cruz del Calvario, a que esos pecados fueran allí depurados, purificados. Por eso es que dice que por gracia soy salvo. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos ser salvos, pero Jesucristo en su infinita misericordia, el Padre en su infinita misericordia, en su amor, se entregó por cada uno de nosotros para que podamos ser salvos ahora. Ahora podemos decir, mira, yo, está bien, cometo errores, está bien, hago cosas que delante de la presencia de Dios a veces no son correctas, pero he tomado una decisión, como hablábamos anteriormente, he tomado la decisión de nacer de nuevo, he tomado la decisión de servir a Dios, he tomado la decisión de ser obediente ahora a Dios. Aunque a veces fallo, aunque a veces caigo, me arrepiento y sigo obedeciendo la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos decirle, Señor, gracias porque por medio de ti yo ahora soy salvo. Gracias porque por medio de ti ahora somos declarados justos. Ahora somos declarados libres, ahora somos declarados inocentes. Imagínense que una persona se coloque delante de un juez, una persona que haya hecho una maldad, ¿ya? Y se presente delante del juez y el juez le diga, mira, ok, tú has cometido esto y esto y esto. Entonces tú eres culpable. Pero allí se levanta nuestro defensor, nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Amén. Y le dice, está bien, Él cometió todos esos errores, pero en la cláusula, la palabra del Señor nos muestra una cláusula, y es que por gracia sois salvos. Y es que por medio de Jesucristo somos salvos, por medio de un nuevo nacimiento. Y eso es que obediencia. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, si nosotros confiamos en Jesucristo, si nosotros creemos en Dios, si tenemos un nuevo nacimiento, si tenemos una nueva restauración, si tenemos una nueva manera de ver las cosas, si hay un cambio interno y externo en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos la oportunidad de que el defensor, ese abogado por excelencia, Jesús de Nazaret, nos defienda delante de la presencia del Padre y le diga, Señor, Él en su viejo hombre hizo todas estas maldades, pero Él nació de nuevo. Y ahora es una nueva criatura. Y en esa nueva criatura ha sido justificado porque ha creído en Jesucristo. Porque ha creído en que Él vino, murió, resucitó y nos limpió de todo pecado y toda maldicia. Dice la palabra en el libro de 2 Corintios 5:21 que usted leía. Dice que al que no conoció pecado ahora se hizo pecador por causa de nosotros. Y eso lo vemos claramente, hermana, cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que recordemos que cuando conversamos acerca de lo bueno y lo malo, donde está la oscuridad no puede habitar la luz. Donde hay maldad no está la santidad de Dios. Entonces, como en Jesucristo cayó todos esos pecados, todos los pecados de la humanidad, dice la palabra de Dios, cayeron sobre el cuerpo de Jesucristo, automáticamente la presencia de Dios tuvo que salir de allí. Entonces por eso Jesús clama allí, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero todo esto radica en una sola cosa. Y todo esto radica en la obediencia. Dice la palabra del Señor que Jesús en los tiempos de su carne aprendió a ser obediente también al Padre. Jesús le dijo allí, ¿no?, en el monte mientras oraba, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuán importante es, hermana, ¿no?, el tema de la obediencia también acá para poder nosotros ser verdaderamente justificados. Amén, hermanos. Y para reforzar un poco lo que usted dice, ¿no?, en Efesios capítulo 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe,
¿no? Es algo que Dios nos ha dado, ¿no? Es la gracia, ¿no? La justificación. Él nos justifica por medio de la gracia. ¿En qué? En la fe que nosotros vamos a tener en Cristo Jesús. Y no es por obra, para que no se diga, por mis hechos, por lo que yo hago, ¿no? He sido justificado. No por eso, sino por la gracia de Dios, ¿no? Que nosotros hemos sido justificados y hemos sido libres de los pecados, ¿no? Que hemos cometido. Claro, y hay por allí un dicho, ¿no? Que las personas, bueno, yo desde mi punto de vista tomo que no es una palabra correcta, porque cuando una persona hace un bien a alguien, no sé si a usted le ha tocado en algún momento escuchar ese comentario, cuando una persona tiende a hacerle bien a alguien, a una persona, ayudar a una persona, los demás dicen, mira, se ha ganado un pedacito de cielo, ¿no? Se ha ganado un pedacito de cielo. Y cuando la palabra a mí me dice que no es por obra que yo voy a entrar al cielo, por obra yo no me voy a ganar un pedacito de cielo. Es parte de la obediencia, es parte de la bondad, es parte de la misericordia, es parte del amor de Dios, sí es parte. Nosotros somos llamados a ayudar al prójimo, la Biblia nos habla en muchas partes, a ayudar al prójimo, a amar al prójimo como a ti mismo, ayudar a las personas necesitadas, ayudar al pobre, ayudar al viudo, a la viuda, ayudar a todas las personas. Sí, la Biblia nos habla de eso, pero la Biblia nos dice, mira, porque tú hagas eso no vas a ser herederos del reino de los cielos. Tú eres heredero del reino de los cielos, ¿por qué? Por gracia. Por gracia. Y una gracia que recordemos que hablábamos, ¿no? Que el Señor escudriña nuestros corazones. Y el Señor conoce cuando nosotros hacemos algo de verdad porque lo sentimos hacerlo y cuando lo hacemos por apariencia también. A lo mejor por allí muchas personas pueden decir, mira, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo y tengo el reino de los cielos ganados porque soy fiel creyente de Jesucristo, porque voy a la iglesia todos los días, pero ¿cómo está tu corazón? El Señor escudriña cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Está el Espíritu Santo entronado en tu corazón? ¿Está Dios entronado en tu corazón? Porque ahí entra la importancia también. Allí nosotros como personas internamente nos damos cuenta si verdaderamente estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Porque la palabra del Señor es simple, sencilla, y en este programa nosotros lo que más intentamos es que pueda ser una palabra que se comprenda a todas las personas, de que Dios no vino acá a decirnos, a ponernos límites. Dios no vino a ponernos límites, Jesucristo no vino a poner límites cuando vino a la tierra, Jesucristo vino a mostrar el amor y la bondad de Dios. El Señor Jesucristo vino a decir, mira, Dios le está dando una oportunidad más. Dios te está dando una oportunidad de que tú llegues a su presencia, una oportunidad de que tú seas justificado, de que todos aquellos que estaban perdidos, todos aquellos pecadores, todas aquellas personas que no eran considerados delante de la presencia de Dios, entre comillas, no eran considerados. ¿Por qué? Por la religiosidad. Jesucristo vino y dijo, mira, todas estas personas también tienen una oportunidad de entrar al reino de Dios. Amén. Ese era el plan perfecto de Dios, ¿no? Que Él tenía un propósito con nosotros, ¿no? Para que nosotros fuésemos perdonados, ¿no? ¿Y por qué necesitamos ser justificados, ¿no? La necesidad de la justicia nace porque nosotros estábamos apartados de Dios, ¿no? A nosotros nos faltaba eso, ¿no? Nos faltaba nacer de nuevo, ¿no? Estábamos en una condición sin Dios. Por eso que nace la justificación. Es un plan, como te mencionaba, ¿no? Es un plan que Dios tenía con nosotros, ¿no? Según la Biblia, vamos en Romanos 3:23, capítulo 3, versículo 23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Como nos mencionaba también el pecado, ¿no? Que cometió Adán y Eva, que es un pecado de generación tras generación, esto viene jalando todo eso, ¿no? Estábamos todos, desde que nacíamos, ya nacíamos con ese pecado, ¿no? Pero por la gracia de Dios, ¿no? Ahora, por nacer de nuevo y por la gracia de Dios es que Dios nos justifica de todo eso y nos hace justos ante el Padre, pues, ¿no? Ahora somos una nueva criatura, dice la palabra, ¿no? Ahora somos una nueva persona, un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva mujer, porque hemos decidido morir al viejo hombre, hemos recibido unas nuevas vestiduras, unas vestiduras espirituales, ¿ya? Entonces dice la palabra de Dios que porque
todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Amén. Según la ley, nosotros estábamos desterrados. Pero según la gracia, que es la misericordia de Dios, lo que vino a predicar el Señor Jesucristo, por esa gracia de Dios, por esa gracia de Jesús, ahora somos salvos. Y allí leía usted, ¿no?, el libro de Romanos 3:23. Dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí continúa como iniciamos, ¿no?, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primero me dice, mira, todos son pecadores, no hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Todos somos pecadores. Pero después dice, pero tenemos una oportunidad de ser justificados. Una oportunidad de ser justificados por medio de ¿quién? De Jesucristo, por medio de Jesús de Nazaret. No hay otro camino, no es que yo me voy a ir por acá, me voy a agarrar un atajo, voy a entrar por este costado. No, solamente hay un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces yo no sé cuál es el afán de querer agarrar un atajo, cuál es el afán de querer ir por otro camino pensando que nos va a llevar al mismo lugar, a la presencia de Dios. Pero dice la palabra del Señor que dice que hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su fin es fin de muerte. ¿Por qué? Porque todo camino que vaya en otro sentido que no es el sentido de Jesucristo es un camino errado. Y yo a veces... analizando yo en mi casa, hablando, conversando con el Señor, yo digo, oye, pero si la palabra a veces es tan sencilla, nosotros como personas no la entendemos, y es que estamos cegados espiritualmente cuando no recibimos. Hay un punto importante, hermana, y para todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, de la televisión, hay un punto importante, y es que la palabra dice, ¿no?, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no creyeren, para que no sea revelada la luz de Cristo en ellos. Entonces, una vez que nosotros nacemos de nuevo, disculpen que seamos repetitivos con ese nuevo nacimiento, pero es que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo porque es el inicio de todo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, esa ceguera espiritual cae. Esa ceguera espiritual sale de nuestras vidas y nosotros empezamos a entender cuán sencilla es la palabra de Dios. El Señor es claro, es directo. El tema es que cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, nosotros no comprendemos lo que Dios quiere decirnos. Cuando el Espíritu Santo no está en nuestra vida, no entendíamos que necesitábamos nacer de nuevo, no entendíamos que ahora somos justificados por medio de Jesucristo. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos leer la palabra del Señor verdaderamente con la presencia del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y es ahí donde viene, ¿no?, el adormecimiento. Muchas veces nos queremos quedar en el lado de las tinieblas porque nos parece algo muy sencillo también, ¿no? O sea, el enemigo nos adormece para poder quedarnos ahí y no entender la palabra y no seguir alimentándonos, sino seguir su camino, que es de salvación, porque como usted menciona, es el camino que nos va a llevar a la salvación, ¿no? No hay otro camino, no hay ningún atajo, no hay nada, absolutamente nada. Es el único camino que nos va a llevar a la salvación, que nos va a llevar al cielo, como dice, no hay nada. Nuestras obras, por como la forma que nosotros actuamos, tal vez nada, eso no nos va a garantizar de que ya nos hemos ganado el cielo, ¿no? Sino que es solamente Dios, por lo que Dios hizo, por lo que Jesús hizo, ¿no?, mediante la cruz, que vamos a ser salvos, ¿no?, mediante lo que Él hace, ¿no?, que Él nos justifica. Y por eso que es bueno el nuevo nacimiento, dejar todas las cosas que ya hicimos, las cosas malas que hemos hecho, dejarlo atrás, olvidarlo, ¿no? Y ahora enfocarnos en el nuevo nacimiento. Ya dejé la vida vieja, ya dejé todas esas cosas. Ahora me enfoco en lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? En lo que Dios tiene, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es bueno, pues, ¿no, hermano? Porque dice que nosotros dejamos esa vieja naturaleza, ¿no? Dejamos esa vieja naturaleza y ahora adquirimos una nueva naturaleza, que es una naturaleza divina. Amén. Entonces, cuando nosotros comprendemos la profundidad de la palabra del Señor, wow, que verdaderamente nos gozamos delante de la presencia de Dios porque hemos entendido, mira, yo he dejado de ser esto, el mundo me ofrecía esto,
pero yo lo he dejado a un lado porque lo que Dios me ofrece es mucho más grande. Amén. A lo mejor el mundo te dice, mira, vas a tener tal y tal cosa, vas a tener riquezas, vas a tener grandeza, vas a tener bienes materiales, vas a tener todo esto, pero eso no va a durar más de 100 años. Cuando mucho, 100 años te va a durar eso. Pero esta vida terrenal es una vida pasajera. Pero Dios dice, mira, yo te ofrezco algo eterno. Yo te ofrezco bendiciones eternas, te ofrezco una vida eterna, que es lo que verdaderamente nosotros anhelamos delante de la presencia de Dios. Y mira lo que dice Romanos, el libro de Romanos, vamos a seguir allí en Romanos un momento, 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué yo necesito la gracia? ¿Por qué yo necesito recibir a Jesucristo? Simple, porque éramos personas pecadoras. Y como veíamos, ¿no? Desde Adán y Eva ese pecado viene de generación en generación. Y nosotros por ese pecado no podemos heredar el reino de Dios. Mientras permanezcamos en ese pecado no podemos heredar el reino de los cielos. Entonces es necesario que nosotros podamos tener una transformación por medio de la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Amén, hermano. Por eso quiero leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice la palabra del Señor, no, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces acá vemos, ¿no?, la importancia. Dice que los fariseos, los escribas, todas las religiones del tiempo cuando estaba Jesucristo, hablaban mal. Oye, ¿cómo es que Jesús se sienta con publicanos, se sienta con pecadores? ¿Cómo es que dice ser el Hijo de Dios y se sienta con los más pecadores de los pecadores? Pero es que Jesucristo no vino a condenar, vino a que todos seamos salvos por Él. Amén. Jesucristo vino para que todo aquel que en Él crea sea salvo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros tuviésemos esa oportunidad de ser salvos por medio de la gracia. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de que si yo no tengo gracia, o sea, si yo no tengo ese don de parte de Dios, si yo no tengo ese regalo de parte de Dios, que lo gano, que lo adquiero por medio de Jesucristo, yo simplemente no puedo heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en la gracia, quiere decir que estoy en la ley. ¿Y la ley qué? La ley me condena. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahorita estamos en el tiempo de la gracia. No sé si los que por allí a lo mejor no han escuchado, mira, ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué significa el tiempo de la gracia? El tiempo de la gracia significa que ahora somos salvos por medio de fe. ¿Por fe qué? Por creer. ¿Por creer en quién? Por creer en Jesucristo. ¿Qué voy a creer de Jesucristo? Que Él vino a la tierra, Él murió por nosotros y llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, si yo creo en eso, yo automáticamente yo estoy diciendo, mira, yo necesito de la presencia del Espíritu Santo en mi vida y necesito ser obediente a la presencia de Dios en mi vida, porque ahora he entendido que por gracia soy salvo, o sea, no porque yo haga lo bueno, como me decía la ley, mira, ayuda acá, haz esto, haz lo otro. Ahora Jesucristo me dice, mira, si tú crees en mí, si tú crees en que el Padre me envió, si tú crees en que tus pecados te son quitados a través de Jesucristo, entonces eso se le llama gracia. A eso se le llama gracia porque antes estábamos en condenación. Dice, porque la paga del pecado es que es muerte. Automáticamente tú pecabas, muerte. Vemos en muchas partes de la Biblia, ¿no? Cuando Jesús, una mujer iba a ser apedreada, ¿no? Y Jesús dice, ¿no?, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, Jesucristo no vino a predicar la ley, Jesucristo vino a predicar gracia.
Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino a mostrar el amor de Dios. Jesucristo vino a mostrar la misericordia de Dios. Jesucristo vino a darnos una enseñanza, y esa enseñanza es que hay una nueva oportunidad para todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Antes de Jesucristo, todas las personas que no eran del pueblo judío no tenían oportunidad. Pero ahora, por medio de Jesucristo, todos nosotros, todos ustedes los que nos están viendo, todos tenemos una oportunidad. Anteriormente no solamente era el pueblo judío quien era guiado por la presencia de Dios, y tenías que ser parte del pueblo judío para poder recibir esas bendiciones de parte de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, todos podemos ser salvos. Por medio de cada uno de los apóstoles que Jesús dejó, ¿no? Jesús le dejó una encomienda a todos los apóstoles: id y predicad el evangelio a toda criatura. No dice id y predicarle a los judíos nada más, no, dice id y predicar el evangelio a toda criatura. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, la importancia de nosotros de creer en Jesucristo, esa es la importancia de nosotros creer en que Jesús nos puede justificar delante del Padre. Es como que nosotros nos presentamos delante del Padre, va a llegar un momento en que nos vamos a presentar delante de Dios, y Dios va a decir: mira, tú cometiste esto y estos errores, tú pecaste en estas cosas, y Jesucristo se va a levantar como ese abogado y va a decir: Padre, pero Él ha creído en mí, Él ha sido una nueva criatura, Él ha confiado en mí. Entonces, por esa gracia, por esa promesa, por ese regalo que nosotros le hemos ofrecido a la gente, al pueblo, por eso va a ser justificado y va a ser salvo. Por eso va a ser ahora heredero del reino de Dios. Entonces, es necesario que nosotros podamos recibir esa gracia. Es necesario que nosotros podamos recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Es necesario. ¿Por qué? Porque si no recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, seguimos con la muerte encima. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. También quisiera leer este libro, que es de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿no? Esto nos indica de que el pecado hace que tengamos una separación, ¿no?, del hombre y Dios. Hay un muro ahí, hay una división, ¿no?, que nos indica que el pecado no puede ir a la par de las cosas que tiene Dios para nosotros, ¿no?, de la luz. Como en la Biblia también nos menciona qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿no? Es algo muy opuesto, no se pueden unir, ¿no? Claro, dice la palabra de Dios que o eres frío o eres caliente, dice. A los tibios, ¿qué va a pasar? Dios los va a vomitar, dice la palabra. Entonces es importante que nosotros podamos decir: oye, mira, o soy de Dios, soy de la luz, o soy de las tinieblas. Solamente tengo dos opciones. No hay una opción intermedia de que, bueno, a veces voy a hacer lo bueno y a veces por allí se me van a salir una que otras cositas, pero ahí vamos andando, como muchas veces decimos, ¿no? Entonces no es ahí vamos, no es andando, sino que hay que ser radicales muchas veces. Dice la palabra de Dios que solamente los radicales, los violentos heredarán el reino de Dios. Y no es violento de violencia, es violento de que yo tengo una decisión firme y esa decisión la hago, la cumplo. ¿Por qué? Porque he creído que Jesús es mi Señor, es mi Redentor, es mi Padre. He entendido que Jesús vino a la tierra, y no solamente vino por los judíos, sino también vino por los gentiles. Primeramente vino por el pueblo de Dios, por Israel. Pero como dice la palabra, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces todos somos, en la palabra de Dios se entiende como gentiles. Todo aquel que no pertenece al pueblo judío son gentiles. Entonces a esos gentiles también le fue predicada la palabra del Señor, y todos fueron salvos por gracia. Entonces es importante que nosotros nos llevemos esa palabra en la mente y en el corazón: la gracia de Dios. Por gracia sois salvos.
no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie diga, yo hago esto, yo hago lo otro, yo. No soy yo, es Dios el que hace las cosas. No eres tú quien se va a ganar el cielo solito, como decíamos los programas pasados, ¿no? No es porque por mis propias fuerzas yo lo voy a hacer, no. Es porque Dios tiene misericordia y Dios es el que pone en cada uno de nosotros eso, ¿no? Esa gracia. Y mira lo que dice, continuamos allí en el libro de Romanos. Vámonos un poco más abajo, en capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aunque aún somos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros para librarnos de ese pecado, para librarnos de esa muerte, de esa condenación que antes teníamos. Antes de que no existiera la gracia, éramos condenados. Sea así de simple. Sin gracia éramos condenados. Pero Jesucristo vino en su infinita misericordia y dijo: ahora por gracia vas a ser salvo. Ahora por fe vas a ser salvo. Ahora yo, Jesús de Nazaret, te voy a justificar delante del Padre. Voy a ser ese abogado tuyo, ese abogado fiel delante de la presencia del Padre. ¿Para qué? Para que seas salvo y heredes el reino de los cielos. Esa es la promesa que vino a traernos Jesús. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ahora estamos a un paso nada más de heredar ese reino de Dios. ¿Y cuál es ese paso? Creer en Jesucristo, un nuevo nacimiento, una nueva persona, una transformación espiritual. Amén. Amén, hermano. No es tan grande el amor de Dios que Dios mandó a su Hijo, ¿no? Para que muera por todos nosotros, ¿no? Es un amor tan grande que el Padre hace para con nosotros, ¿no? Para poder lograr tener esa salvación, ¿no? Porque no solamente fue por los judíos, sino fue por todos, ¿no? Por todos nosotros, por todos, por ti que nos estás viendo, ¿no? Y por todos nosotros. Bien. Ahora ya no somos culpables, ¿no? Ya no somos esas personas que hacíamos lo malo, ya no debemos sentirnos culpables, sino que ahora comencemos algo nuevo. Ahora tenemos una posición, ¿no? En Cristo Jesús. Decía, ¿no? Romanos 5:1, pues justificados somos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues somos justificados. Antes estábamos apartados, estábamos lejos de la presencia de Dios. Ahora no, ahora estamos cerca de la presencia de Dios. Y esta justificación es lo que nos accede, ¿no? Hacia la gracia de Dios, ¿no? Qué hermoso de verdad es la misericordia de Dios. El Señor es amor en acción, es la esencia del amor, es Dios. Amén. La esencia del amor es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún en su infinita misericordia, aunque nosotros lo malo de lo malo hacíamos, pero ahora el Señor dice: mira, eres una nueva criatura, eres una nueva persona, eres un nuevo ser, has sido verdaderamente transformado de una manera especial. Entonces es necesario que tú puedas seguir la voluntad de Dios. Y mira lo que dice el libro, ¿no? De Tito capítulo 3, versículo 7, dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, ahora somos ¿qué? Herederos. Dice, porque ahora somos hijos y juntamente hijos coherederos del reino de Dios. Y Tito lo repite, lo reafirma. Mira, ahora como tú eres una nueva persona, tienes un nuevo nacimiento, eres un nuevo ser, ahora tienes la promesa de la herencia celestial, la promesa de la herencia que es en Cristo Jesús, que es el reino de Dios, es la vida eterna. El problema de acá todo radica también en la fe. Si tú no tienes fe, nada va a suceder, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe en lo que estamos conversando el día de hoy, si yo está bien, lo estoy diciendo, pero no lo creo, entonces quiere decir que simplemente nada va a suceder. Amén. Hermano, quiero compartir esta porción de la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5,
versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué bonito, ¿no? Porque anteriormente nos decía de que sin Cristo estábamos separados, estábamos divididos, pero ahora por medio de la justificación, ¿no? Es por ello que nace esa reconciliación, ¿no? Hacia Dios. Antes estábamos apartados, lejos de Él. Ahora nos estamos reconciliando, ¿no? Yo me acuerdo que anteriormente, ¿no? Cuando me peleaba con mi hermano, mi padre nos decía, ¿no? Ya, tienen que reconciliarse, tienen que amistarse. ¿Cómo van a andar así, no? Peleándose. Entonces es ahí donde ya, discúlpame hermano, ¿no? Nosotros nos disculpamos. Pero ¿qué pasaba? De que nosotros no nos olvidamos lo que habíamos perdonado, ¿no? O sea, lo que él me había hecho. Yo le hacía recordar, pero ¿te acuerdas cuando pasaba esto? Pero ¿te acuerdas que me hiciste el otro, no? Entonces, pero eso no es lo que hace Dios. Cuando nos reconciliamos con el Señor, Él dice que se olvida todo lo que nosotros hemos hecho, todas las cosas malas que nosotros hemos hecho, Él se olvida. Y entonces es ahí donde empezamos algo nuevo, una relación nueva con Dios, ¿no? Claro, y mira, dice más arriba, ¿no? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que, wow, no es que nosotros le pedíamos a Dios que sucediera esto, no, Dios tuvo misericordia y dijo, mira, estas personas necesitan una oportunidad. Estas personas necesitan una nueva oportunidad, y quién más que una reconciliación por medio de Jesucristo, una reconciliación por medio de aquel que solamente podría salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte eterna, y fue por medio de Jesucristo. Y es hermoso esa porción bíblica que usted acaba de leer, ¿no? Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora tenemos un ministerio, una nueva función, y es la reconciliación. Es la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Wow, qué importante es esta palabra, ¿no? Qué importante es esto que Dios dice acá, ¿no? Por medio de la reconciliación. Ahora tenemos un nuevo ministerio, tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea, Jesucristo nos coloca en cada uno de nuestros corazones, ¿no? La importancia de ser reconciliados por medio de Jesucristo, de ser reconciliados por medio de aquel el único que nos puede librar de la muerte eterna. El único que nos puede librar de esa muerte eterna, ¿quién es? Es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y vamos a leer también allí, ¿no? El libro de Efesios 2, 8 y 9, dice la palabra del Señor. Es importante que usted tenga una Biblia a la mano, es importante que usted tenga una Biblia allí mientras ve el programa, porque por medio de la palabra del Señor es que verdaderamente nosotros vamos a recibir el verdadero alimento, ¿no? El alimento que necesita nuestro espíritu, el alimento que necesita nuestros corazones. Y dice Efesios 2, hermana, le invito para que usted pueda leerla. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Wow, entonces acá vemos claramente todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Todo lo que hemos visto el día de hoy. Efesios 2, 8, 9 nos lo resume, ¿no? Dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? El don de Dios, un don inmerecido. Ahora, yo creer en Jesucristo me acerca más a la presencia de Dios. Que yo crea en el Rey de Reyes y Señor de Señores me acerca mucho más a la presencia de Dios. Entonces, por esa gracia que me acerca a mí a la presencia de Dios, ahora soy salvo. Amén. Y por esa gracia, ¿no?, que Él tiene para con nosotros, es que nosotros también podemos anunciar la palabra de Dios, ¿no? Para aquellos que no conocen, también puedan conocer esa justificación, ¿no? Que esa gracia que Dios tiene, ese regalo que Dios ha puesto también en ellos, no solamente en nosotros, ¿no? También en las personas que están por conocer a Dios, ¿no? Conozcan esa gracia que Dios tiene para ellos. Amén. Así es. Y si tú que nos estás viendo allí, te invitamos, ¿no?
a que tú puedas dar ese paso también, ese paso de fe, ese paso de amor, ese paso de misericordia, ese paso donde el Señor, Dios de la gloria, nos da la oportunidad, ¿no? Nos da la oportunidad de poder ser salvos por gracia, de poder ser salvos por gracia, por misericordia de Dios. Ahora nosotros dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia, somos salvos por misericordia, por amor de Dios. Entonces los invito, tú que estás allí, si tú que estás allí, que nos estás viendo, quieres dar ese paso de fe, quieres entrar en la gracia del Señor, si tú que estás allí quieres entrar a la presencia de Dios y quieres verdaderamente ser heredero del reino de Dios, te invito a que puedas repetir conmigo esta oración, ¿no? Esta oración que es importante, y decirle: Señor Jesús, en esta hora, Padre de la gloria, me arrepiento de corazón de todo mal, me arrepiento de todo pecado que haya hecho, me arrepiento de todo aquello que no es agradable delante de Dios, y te pido a ti, mi Señor Jesús, que me lleves a la gracia, que me lleves a ese lugar, Dios de la gloria, donde voy a ser coheredero juntamente contigo del reino celestial. Sé tú mi abogado por excelencia, sé tú ese abogado que me defiende delante de la presencia de Dios, sé tú ese abogado que está siempre conmigo, justificándome. Señor, Dios de la gloria, escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres jamás, sino que permanezca allí escrito en todo tiempo y en todo momento. Gracias te doy, Dios del universo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que si tú has repetido esa oración conmigo, si tú has repetido esa oración, déjame decirte que, como siempre lo digo, el Señor la ha tomado en cuenta y eres una nueva criatura, eres una nueva persona, eres un nuevo ser. Y ahora la gracia de Dios está sobre ti y sobre tu familia. Dice: cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, gracias una vez más por estar acá presentes en este programa. Gracias le damos a todos los que estuvieron activos por las redes sociales. Gracias a todos los que pudieron sintonizar un programa más de Un Tiempo con Dios. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y sea la honra sea para Él. Recordarles que estamos en nuestra congregación Iglesia Apostólica Kairos, Victoria Baja, Prolongación El Palmo con José Olaya. Y estamos los días lunes, viernes y domingo. Lunes y viernes 7 de la noche, días domingo a partir de las 5 de la tarde. El día de mañana los esperamos allí para darle la gloria y darle la honra y la alabanza a aquel que nos libró de la muerte, a aquel que nos dio vida eterna y que por su gracia y por su misericordia ahora somos justificados. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el día jueves.